Petristas. La tía uribista tenía razón y el guerrillero Petro sí resultó siendo narcocastrochavista, tal como se les dijo y se les advirtió. ¿Y esto nos sorprende? No. Claramente no nos sorprende a aquellos que no votamos por Petro porque era algo evidente. El problema es que ahora Colombia está siendo gobernada bajo esa línea castrochavista de dictadura. Y si no entiende qué es el castrochavismo, yo le explico con plastilina. Tranquilo, es muy sencillo de explicar. Solo tiene que mirar los países donde gobernaron Chávez y Castro, Cuba y Venezuela. Países que viven en una dictadura donde no hay democracia, no hay medicina, no hay educación, no hay economía, la gente no tiene que comer y solo tienen políticos corruptos y narcotraficantes que se roban el dinero del Estado y de los impuestos de los ciudadanos y le echan la culpa al maldito capitalismo o a los gobiernos de derecha que tuvieron hace Cuba más de 60 años y Venezuela hace más de 25 años. Porque sí, en Venezuela Maduro le dice a los atolondrados que lo siguen que la culpa de la crisis económica que tienen es culpa de los gobiernos de derecha que no gobiernan hace más de 26 años ese país. Porque el único don que tienen los idiotas que votan por la izquierda es el creer que todo lo que pasa es culpa de gobiernos anteriores y no del gobernante que tienen actualmente por el que ellos votan. Pero como le decía, que el exconvicto guerrillero castrochavista de Gustavo Petro esté avalando la dictadura venezolana simplemente nos muestra que Colombia va por el mismo camino. Porque así como en Cuba y Venezuela, ahora Colombia tampoco tiene una buena economía. Porque así como en Cuba y Venezuela que no hay medicinas, ahora usted, señor que votó por Petro, y todos los colombianos tampoco tenemos medicinas. ¿Le suena familiar el tema de que ahora usted va al médico y no lo quieren atender, no le dan medicamentos y le dicen que después, que tranquilo, que después se los envían a la casa? Sí, nos está pasando lo mismo que a Cuba y Venezuela. Ya somos un país castrochavista. Eso sin contar que cada vez los niveles de pobreza son más altos, la comida es cada vez más costosa y menos gente puede acceder a ella. Es decir, que tenemos más gente acostándose sin comer todos los días. Y súmele que también, como en Cuba y Venezuela, los políticos que hoy gobiernan son simplemente narcotraficantes, corruptos y ladrones que se roban el dinero del impuesto de los colombianos. ¿O no les suena cuando se robaron el dinero de los carrotanques de La Guajira con la UNGRD? ¿O no les suena tampoco a Narcolacito Petro recibiéndole dinero a narcotraficantes y confesando que su papito sí sabía? Porque sí, nos quejamos de los venezolanos, pero es que aquí en Colombia ya somos Venezuela, ya somos un país castrochavista, ya somos un país gobernado por un dictador enfermo mental que solo beneficia a los ladrones, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Ya estamos siendo gobernados por un presunto criminal que empezó a expropiar tierras, porque ahora el régimen castrochavista de Gustavo Petro es quien decide qué y cómo se va a utilizar la tierra en Colombia. No importa que usted sea el dueño, el régimen del dictador Petro es quien decide qué y qué no se coloca en su terreno. A ese nivel de dictadura estamos. Y teniendo en cuenta que todos los partidos políticos en Colombia, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, el Partido Verde, Comunes, etcétera, están al servicio del guerrillero, tanto así que hasta le reciben maletines llenos de dinero para que voten a favor de lo que él quiere, pues ya en Colombia tampoco vamos a poder tener unas elecciones totalmente libres en el 2026. Porque el régimen del guerrillero Petro en Colombia con su nadadito de perro ya casi tiene tomados los tres poderes del Estado. Porque él es el poder ejecutivo, pagándole a los congresistas con maletines llenos de dinero y mermelada ya tiene al poder legislativo. Y no olviden que ya tiene la fiscalía y a gran parte de la corte también en su bolsillo.
Y a todo eso súmele que en los últimos años de gobierno del guerrillero Petro, más de 1.000 personas se van de Colombia diariamente con la intención de no volver a ese régimen de pobreza en que nos tiene el guerrillero Gustavo Petro. Y en sus últimos 2 años y medio de gobierno, más de 2 millones de personas han salido de Colombia abandonando el régimen de Gustavo Petro. Así que sí, ya somos otra Venezuela de Latinoamérica. Pronto nos vamos a convertir también en otro problema migratorio para nuestros vecinos gracias al guerrillero castrochavista que eligieron como presidente. Colombia ya es Venezuela. A nosotros solamente nos hace falta 1 año y medio para empezar a vivir el robo de unas elecciones y ver que en Colombia no tenemos elecciones libres, pero en todo aspecto ya estamos exactamente igual que en Venezuela. Nosotros también tenemos un narcodictador enfermo mental castrochavista tomando las decisiones del país, acabando la economía, la infraestructura y robándose los impuestos de los colombianos. ¿O no se han dado cuenta que el nivel de ejecución de este gobierno es el más bajo en toda la historia de nuestro país, a pesar que han tenido el presupuesto más alto en toda la historia de nuestro país? Se nos están robando la plata en las narices y nadie ha hecho absolutamente nada. La tía uribista tenía toda la razón. Colombia ya es una narcodictadura castrochavista. Para evitar que nos demanden con la fiscalía, lo dicho en este video está en términos de la hipótesis y lo presunto.